Amables suscriptores, bienvenidos. La violencia ha sido siempre un elemento común a lo largo de toda la historia de la humanidad. Al ser la nuestra una civilización audiovisual donde una imagen vale más que 1000 palabras, son numerosos los estudios que se han emprendido con el fin de determinar el efecto real que tienen los contenidos de violencia y de sexo en la mente humana. Son estos mismos contenidos los que llevan recientemente al Ministerio de Comunicaciones a interponer una acción de tutela, y a nosotros como medio de comunicación responsable nos llevan a realizar este programa que no pretende dictar fórmulas últimas, sino ser un espacio de reflexión sobre qué es la violencia en el cine. Con nosotros se encuentra Luis Guillermo Cardona, crítico de cine. Luis Guillermo, bienvenido, muchas gracias por estar en TV Cable. A ti por invitarme, muy amable. Luis Guillermo, ¿qué opinas tú de la reciente acción de tutela interpuesta por el Ministerio? ¿Te parece que es un mecanismo eficaz para contrarrestar la violencia? Bueno, yo pienso que tenemos que esperar a la práctica a ver qué ocurre en realidad. Pero de entrada, valdría la pena que algunas cosas se aclararan suficientemente. En primera instancia, si lo que esta tutela pretende es cualificar la televisión colombiana, me parece absolutamente sano, en vista de que la televisión colombiana es terriblemente deficiente. Pero la propuesta que se ha escuchado hasta el momento de eliminar la violencia y el sexo de la televisión, me parece que es una terrible barbaridad si se hace en términos radicales. ¿Qué pasaría si se eliminara totalmente la violencia y el sexo de la televisión, Luis Pues Guillermo? que se eliminaría de la televisión y del cine grandísimas obras maestras del cine y de la literatura. Tú sabes que la televisión y el cine mismo se sustentan muchísimo en obras de la literatura, y la mayoría de los realizadores, por fortuna, lo que pretenden es reflejar la historia de la humanidad, reflejar la problemática de los seres humanos, y estos problemas están cargados de violencia y de sexo. Por lo tanto, es imposible hacer arte eliminando estos dos conceptos, estas dos actitudes. Entonces, yo creo que si se busca reducir la violencia, que se reduzca aquella violencia nociva, que hace apología a la venganza, que hace apología al delito, cosas de esas, pero en ningún momento, porque eso sería terriblemente peligroso, se vaya a censurar la violencia que se refleja a través del cine, pero con un propósito cuestionador de ella misma, o el sexo que se refleja en el cine a través de formas exultantes. Eso que no vaya a ocurrir, por favor. Luis Guillermo, tú tienes una frase muy bella que dice que el cine es el espejo de la sociedad en que vivimos. ¿Qué implica realmente esa frase, ser el espejo de la sociedad en que vivimos? Sí, lo que te decía hace un momento, justamente, los cineastas sienten que se nutren de lo que ocurre en la humanidad, ¿sí? Su propia problemática es un reflejo a través de las películas. Entonces, el cine no puede hacerse si no está contando con la historia de los hombres, ¿sí? Si no cuenta con sus problemáticas, con sus actos heroicos, con sus actos trágicos, toda esa serie de cosas. Por lo tanto, el cine refleja permanentemente la realidad. Claro. Por más ficción que sea el cine, es un reflejo de la realidad. Al fin y al cabo, por eso dicen que toda época tiene el cine que se merece. Por supuesto. Luis Guillermo, tantos estudios que se han hecho en televisión y en cine sobre los efectos de la violencia. Por ejemplo, uno que recientemente hizo Germán Castro Caicedo, donde él comprobaba cómo mucha gente, al sentirse influenciada por los contenidos violentos, había actuado criminalmente. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que realmente hay una influencia directa de parte del cine y de la televisión en la mentalidad humana para inducirla a actuar de determinada manera? Sí, claro, yo creo que sí. Es verdad que hay niños que se han tirado por una ventana después de ver a Superman. Es verdad que hay niños que han asaltado bancos, o muchachos que han asesinado a otro estimulados por una película de cine. Pero hay un pero muy grande. Es que la cuestión no es que ese muchacho haya actuado porque la película tal lo haya llevado a sentir ese deseo de hacer las cosas. Miremos la cosa a nivel de ejemplo. Si un muchacho nació en una familia, en un hogar muy estructurado, y ese muchacho ve una película violenta, ese muchacho posiblemente rechace ese acto violento que resulta lesivo para su moral y para sus principios edificantes y muy respetuosos de la vida. ¿Sí? Pero si un muchacho que nació en un hogar descompuesto, una mente perturbada, observa una película de estas,
es muy posible que sienta deseos de cometer un delito, pero ya hay todo un efecto social, ya hay toda una problemática que ha llevado a que esa persona piense de esa manera. Y esta película, que podría ser también un libro o una canción o una pintura la que motivara ese impulso, esta película es solamente como ese dique que se rompe en un momento determinado, pero que obedece ya a toda una problemática metida en la mente de esta persona. Ya, ¿sí? Difícilmente entonces, Luis Guillermo, podríamos hablar de películas buenas o malas, sino más bien de determinado tipo de espectadores o bien formados o con una formación deficiente en algo. ¿Sería apropiado decir eso? No. ¿O realmente sí hay películas malas? Claro, por supuesto que las hay, muchísimas. Desafortunadamente, no todos los que hacen cine son personas inteligentes. La mayoría solamente cogen unas cámaras, tienen plata y deciden que esa película puede reproducirles más dinero. Y con frecuencia son gente burda, gente con malas intenciones, gente que busca estimular solamente los bajos instintos. Y desde ese punto de vista hay películas muy malas, terribles, ¿sí? Pero una cosa que debe quedar muy clara es que, o sea, yo pienso que se está buscando tapar el sol con las manos y que seguimos buscando la calentura debajo las sábanas. No es en ningún momento el cine, ni la televisión, ni la forma de comunicación la responsable de la violencia de un país, ni mucho menos. ¿Te parece que se han convertido en chivos expiatorios? Son chivos expiatorios. Si existe delincuencia en un país, si existen criminales, es porque hay descomposición social, porque hay injusticia social. Si hay atracos, es porque hay pobreza absoluta, es porque hay desempleo, es porque hay salarios misérrimos. Si hay ultrajes sexuales, es porque hay falta de educación, es porque hay vulgaridad en las costumbres de la sociedad en común, pero no es porque los medios de comunicación promuevan esto en definitiva. Dame un país bien formado, un país donde la gente tenga resuelta su problemática general de sobrevivencia, que tenga derecho a la recreación, a la vivienda, al descanso, a todo esto, y yo te prometo que la gente va a sentir un profundo rechazo por las formas violentas del cine y la televisión. La gente va a buscar espacios más calificados. Luis Guillermo, hablemos de esas películas que hacen realmente apologías de la violencia y del sexo, películas que son la violencia por la violencia. Ponme, por ejemplo, ejemplos de películas cuyo valor artístico y cuyo valor social sea nulo, que no aporten realmente nada al cineasta. Bueno, hay una cosa muy curiosa en este país. Se supone que la censura cinematográfica desapareció en el Ministerio de Comunicaciones. Parece que solamente lo que se puede prohibir en Colombia son las películas que hacen apología del delito. Y curiosamente, cantidad de películas que se exhiben en las carteleras comerciales son películas que hacen apología a la violencia. Te puedo citar algunos ejemplos. Una película como Commando, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, yo estoy convencido absolutamente que es una película de un carácter fascista, donde se reivindica profundamente el salvajismo, la brutalidad y la venganza a ultranza. Una película como esa es una película de violencia que yo pienso que es dañina, ¿sí? Que no hablaría en ningún momento de censura para una película como esa ni como ninguna otra. Pienso que lo que se necesita es crear canales selectivos donde ese tipo de películas simplemente se ignoren, ¿sí? Y que la televisión, pues, en vez de brindar un producto como esos, preferiblemente brinde una película mucho más calificada donde la violencia sea reflejada muy crudamente inclusive, pero sea un cuestionamiento a la violencia. Otra película como Cobra, con este señor Stallone, calificado por la crítica internacional como uno de los pésimos actores de la historia del cine. Cobra es una película donde un policía pretende hacer justicia y en última instancia termina siendo un psicópata peor que aquellos a los que pretende castigar. Claro, y son películas además de una baja calidad artística. Terrible. Y que nos hacen dejar de lado muchas otras verdaderas obras maestras del cine. Exacto. Luis Guillermo, ¿puede darse el caso de que una película, dado su valor artístico, su valor social, pueda incluso llegar a dignificar el mismo mal? Sí, claro, hay películas peligrosas, pero que indudablemente son arte, ¿sí? Yo estoy convencido de que el cine, de que las artes, en definitiva, son forma antes que contenido. Una película como, por ejemplo, El nacimiento de una nación, de David Ward Griffith, uno de los grandes maestros del arte cinematográfico, es una película que reivindica a un movimiento tan oscurantista, tan negativo para la humanidad como es el Ku Klux Klan. Que es un movimiento que, como tú sabes, hace apología del esclavismo y del exterminio de los negros.
y esa película reivindica este movimiento. Pero sin embargo fue una película con una propuesta estética tan calificada, revolucionó tanto las formas cinematográficas, que es una película que hay que aplaudir indudablemente, con las debidas reservas ideológicas. Bueno, hablemos de esas películas, Luis Guillermo, que con altos contenidos de violencia sirven en alguna medida para dignificar al ser humano. Por ejemplo, Tiempos de Gloria. ¿Qué opinas tú de esa película? Uy, maravillosa, sí. Una película como esa, o una película como Pecado de Guerra, o como Nacido para Matar, de Stanley Kubrick, son películas maravillosas, son películas de una carga violenta terrible, bárbara, directa, muy escueta, pero son películas que están cuestionando profundamente la guerra. Son películas que no quieren la guerra, son directores que buscan la paz a través de esas películas, que simplemente nos quieren mostrar la crueldad de la guerra y cómo a través de la guerra se terminan los hombres de una manera infame y de una manera inexplicable. Entonces son películas que habría que reivindicar profundamente. Luis Guillermo, ¿cómo aprender, me pregunto yo, a ser selectivo con el cine y a ser crítico con el cine? Bueno, implica muchísimas cosas. Yo pienso que lo primero de eso, ver muchas películas, ¿sí? Cuando se tiene una memoria visual, se aprende a ser muy selectivo con el cine. Y lo otro que estamos en mora en este país, es que yo pienso que ya va siendo la hora de que en los pensum académicos, inclusive desde la primaria, se incorpore la cinematografía, las artes plásticas, como una forma de educación. O sea, ya deben haber programas de esto para que al niño desde muy pequeño se le comience a dar elementos de comprensión e inclusive de creación en estos aspectos. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, desde acá, desde Veracruz TV Cable, para empezar a educar a la gente en cine, Luis Guillermo? Bueno, yo creo que ya esto que estamos haciendo me parece que es muy sano y particularmente como suscriptor de Veracruz aplaudo lo que ustedes hacen, porque en muy buena parte hay un cine muy calificado en Veracruz, ¿sí? Entiendo que hay propósitos de hacer programas de carácter didáctico, que tú misma tienes un cineclub donde se hacen presentaciones, clarificándole al espectador algunos elementos que le permitan introducirse en la película. Me parece que todo esto debería también estar en los canales nacionales, buscando que el espectador cada vez tenga mayores elementos de comprensión de esto. La misma televisión debería tener ya un programa de carácter didáctico que enseñara a la gente a ver cine, que previniera a la gente contra los aspectos nocivos de las formas audiovisuales. Luis Guillermo, bueno, yo sé que siempre lo de bueno o mala, la etiqueta de bueno o mala va a ser un punto polémico, ¿cierto? Depende ya como mucho del sistema de valores de cada cual, pero tú personalmente, ¿qué consideras inconcebible en el cine? O sea, ¿qué no toleras tú y te parece totalmente errado? La falta de inteligencia. Sí, yo creo que el cine tiene que ser inteligente, porque cuando uno pretende transmitirle mensajes a la gente, cuando uno pretende influenciar a la gente con una propuesta audiovisual, debe tratar de estar convencido en sí mismo de que lo que va a decir es una propuesta diferente. Bueno, pero no ha habido el caso, Luis Guillermo, de que un director haga una película con un mensaje como muy definido y a la hora de la verdad sea interpretada de manera diferente o la gente lo tergiverse. No, la gente no tergiversa, la gente interpreta. La gente interpreta a su manera, calificada, deficiente, pobre, como sea, pero la interpretación de cada espectador es absolutamente respetable. Y con muchísima frecuencia el director puede pretender decir una cosa y resultar otra completamente diferente. Te cuento el caso, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, el gran maestro del suspenso, que cuando hizo la película Psicosis, él estaba convencido de que hacía una película completamente divertida. Él pensaba que la gente se iba a sentir como cuando se mete en un carrusel de estos trenes fantasmas que te meten por un espectáculo de horror. No sabía. Y ya tú ves el resultado de la película. Es absolutamente horrenda, pero una gran película, ¿sí? Es una película con una plástica, con unos elementos psicológicos inclusive excelentes, y es una gran película. O sea, Luis Guillermo, que la intención del director es siempre independiente de la intención de la lectura que hace el espectador. Claro, y no cuenta para nada la opinión del director. Para nada. Para nada. Lo que la obra diga es suficiente. Luis Guillermo, el tema de los contenidos sexuales es otro punto álgido dentro de esta polémica. Yo quisiera que nos aclararas un poco la diferencia entre pornografía y erotismo dentro del cine. Bueno, hay diferencias sustanciales. La primera de ellas es que el erotismo es una propuesta narrativa en la cual se trata cualquier aspecto sexual, pero en ningún momento se descuidan los matices. Es una obra donde hay estética, donde hay
todo un desarrollo narrativo en el cual se inmiscuye todo lo que tiene que ver con los elementos de carácter psicológico, sociológico, moral, ¿sí? Y como tal es válida. Por supuesto, absolutamente válido, porque la sexualidad es inherente al ser humano. Bueno, plantéanos el caso de una película que profundice en los contenidos eróticos. Bueno, hay muchísimas películas en ese sentido. Te voy a citar dos ejemplos. El primero de ellos, una película bellísima de Luis Buñuel que se llama El oscuro objeto del deseo. Es una película donde hay desnudos, donde hay elementos sexuales muy abiertos, muy escuetos, pero Luis Buñuel está abiertamente cuestionando una sociedad que subvalora a la mujer y que pretende pagarla, que pretende comprarla. En esta película es una niña campesina, humilde, y un señor con mucho dinero que pretende comprar su virginidad con esta plata. Pero la niña demuestra durante toda la película un inmenso carácter y en ningún momento se vende. Una película como esta está cuestionando cosas muy importantes de la sexualidad humana. Otra película como Taxi Driver, por ejemplo, de Martin Scorsese, es una película que podría parecer escandalosa porque en algún momento llega a mostrar la prostitución de una niña de 12 años. ¿Sí? Esto es un elemento de carácter sexual, pero que Scorsese trata con muchísimo respeto y que en todo momento está señalando a la sociedad por permitir que niñas de esta edad estén cayendo en profesiones de este tipo. Entonces, una película como esta debería ser vista por todo el mundo. Si padres e hijos la ven, están realmente comprendiendo problemas que merecen ser resueltos en el hogar y en la sociedad. Volvamos nuevamente al punto de la violencia, Luis Guillermo. ¿Qué tipo de agresiones se dan dentro de una película de cine? Bueno, hay varias formas de violencia. La primera de ellas la conoce todo el mundo y es la que tiene preocupado a los encargados de la tutela actualmente, que es la violencia de carácter físico, aquella que se da a través de golpes, de puñaladas, de balazos, de explosiones, cosas de esas. Hay otra violencia que me parece que va a ser muy complicado de controlar en televisión y que es una violencia que en muchísimos casos es mucho más dañina que la violencia física, que puede dañar mucho más que un puñetazo, que es la violencia de carácter psicológico. Aquella violencia que se da a través de las malas palabras, a través de la humillación, de la opresión, de la infidelidad, a través del menosprecio. Esa violencia, de eso está cargado la televisión. Todas las telenovelas había que desaparecerlas porque están cargadas de violencia psicológica, como te digo, con muchísima frecuencia más lesiva y más destructiva de seres humanos que la violencia física. Y hay una tercera forma de violencia que debería ser arrasada desde ya. Es la que ejerce el gobierno contra el pueblo colombiano, al convertir el máximo medio de comunicación masiva en el esperpento que es hoy en día. La televisión colombiana debería ser saneada de plano y brindarle a la familia colombiana una programación que realmente exulte, que realmente edifique, que le permita el sano esparcimiento y que mantenga realmente a la familia unida y no que contribuya a la desunión como lo hace hoy en día. Luis Guillermo, yo creo que podríamos extendernos indefinidamente en este tema del cine. Sin embargo, me parece que hoy hemos logrado dar ciertos elementos de reflexión y esperamos que ustedes en familia se hayan cuestionado un poquito acerca de lo que pretende el cine como tal y que frente a estos medios audiovisuales de verdad tan poderosos se tomen las medidas correctas y las medidas adecuadas. Luis Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en TV Cable. Ojalá se vuelva a repetir la oportunidad. A ti, Gloria, muy amable.